Ya, mis estimadas, esperando que hayan tenido todas un buen fin de semana, vamos a empezar resolviendo algunas dudas que surgieron y que me parece que todavía tienen algunas de ustedes con respecto a la información que se entregó por WhatsApp. Ya, aquí estoy buscando en el correo para poder guiarme. Lo primero, la información que se entregó en el cronograma es la información oficial. Yo ese día me equivoqué, les dije que era lunes porque me confundí con otro curso. Efectivamente, sus clases son todas martes y jueves y por lo tanto todas sus clases son martes y jueves. ¿Ya? La prueba se abre hoy a las 21:30, se cierra mañana a las 23 de forma excepcional y sí, hay una prueba fijada para un día lunes de forma excepcional, que es la prueba de síndrome de cuidador y de trato al usuario. ¿Ya? Esa prueba está fijada para el día lunes de forma excepcional porque después nosotros el día martes tenemos la clase de legalidades y yo hablé con gerencia porque les debería correr, ¿cuánto se llama? Les tocarían casi prácticamente dos pruebas seguidas y para que eso no suceda, hablé con gerencia y una prueba va a quedar fijada para el día lunes, de lunes a martes, y la otra prueba que correspondería a la de legalidades y prevención de caídas, que debería ser el día martes, se va a reagendar, se va a modificar para el día jueves 12, ¿ya? Esa prueba va a quedar abierta por 2 días, o sea, se va a abrir el día jueves 12 hasta el sábado 14, y todas las pruebas del módulo, desde la prueba 1 del módulo, ojo, desde la prueba 1 del módulo 2 hasta lo que es la prueba 6, si no estoy mal, exactamente, hasta la prueba 6 van a quedar abiertas por solo 24 horas, o sea, se van a abrir el día jueves 12 y van a cerrar el día viernes 13, ¿ya? Esa es la información oficial. Yo igual les voy a mandar el cronograma con la modificación de la última evaluación, pero esa es la única modificación que hay, porque yo no puedo entregar o cerrar un módulo sin antes haber dejado todas las pruebas cerradas, porque además el día 12, que es el día jueves 12, ustedes inician con el profesor Luis Rivera, que es el profesor de trastornos geriátricos, que es el kinesiólogo, ¿ya? Esa es la dinámica que les queda para los días que quedan. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? Profesora, buenas noches. Por aquí Carmen González. Sí, tengo una duda, profesora. Usted Dígame. dice que va a abrir el día lunes 9 la prueba. ¿A partir de qué hora la va a abrir, por favor? La misma hora, de las 21 horas en este caso hasta las 23 del día martes. Ya. Ese día solamente va a abrir la prueba. No va a haber clases hasta el día martes Martes. 10. Ya. Y la del martes 10 la prueba la va a pasar para el día 12. Jueves, sí. Ya. Listo. Entendí entonces. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? No, estoy lista con la aclaración. Súper. ¿Alguien más? Parte de la Carmencita que tenga alguna duda, pregunta, algo que no entiendan de lo que queda del módulo. ¿Todo ok? Ya. Me voy a dar por enterada entonces que estamos todo ok. Insisto, yo igual les voy a mandar después el cronograma modificado con la fecha de la última prueba. Entonces, nos vamos a los que nos convergen. La clase pasada nosotros llegamos hasta todo lo que eran las técnicas, o los, mejor dicho, hasta lo que eran los tipos de comunicación asertiva, y por lo tanto, hoy vamos a terminar de ver todo lo que son las técnicas para desarrollar una comunicación asertiva. ¿Alguien sabe lo que es una comunicación asertiva? ¿En qué consiste? Porque, por ejemplo, para darles un contexto de lo que vendría siendo una comunicación asertiva, lo que sucedió el día lunes con la confusión no fue una comunicación asertiva. ¿Por qué no fue una comunicación asertiva?
¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber fallado? Que no propuso una comunicación asertiva, Que no hubo comunicación por ambas partes. que no hubo comunicación o que hubo un error en el mensaje. Bueno, un error en el mensaje, creo yo, bueno, sí, es cierto, pero a la vez también comunicación por ambas partes, porque si había un error, en el caso de que nosotros sabemos de que no hay prueba los lunes, entonces hemos debido de aclararle a usted y decirle, ¿sabe qué, profesora? Los lunes no hay clase, entonces ¿cómo va? Vamos a solucionar eso, ¿no? Y de ahí Eso creo yo. entonces, y De de ahí ahí se entonces creó todo surgió el la, mensaje, claro, ¿cierto? Y de ahí cierto, salió todo el resto del mensaje en donde explicamos la situación, dijimos que había sido un error y solucionamos la diferencia en este caso, o o el error en el mensaje que se emitió, ¿cierto? cierto, ¿Y cómo lo hicimos? Mediante de una técnica de comunicación, en este caso, que se podría considerar verbal, a pesar de que fue una comunicación directamente por vía tecnológica, ¿correcto? sí, correcto, Entonces, si nosotros queremos desarrollar una técnica de asertividad para poder mejorar lo que ya sea la forma en que yo le entrego la información o la forma en que yo quiero comunicarme con alguien, hay diferentes tipos de técnicas. Por ejemplo, está la opción del disco rayado, en donde yo repito con la misma entonación, con el mismo ritmo, el mensaje que no haya sido recibido de la forma correcta, pero sin generar estas, digamos, como confrontaciones. Ejemplo, cuando yo les dije que la información había sido entregada en el cronograma y después les dije, me equivoqué en el mensaje y después les volví a decir, chicas, me equivoqué en el mensaje, repetí exactamente la misma idea. Me doy vueltas en lo mismo, pero trato de solucionar lo que me están, digamos, lo que ustedes también están cayendo con respecto a la desinformación, ¿cierto? De ahí viene el, por ejemplo, como te decía anteriormente, como te vuelvo a repetir, como informé anteriormente, como ya está informado, ¿cierto? Y son técnicas en donde yo en estricto rigor voy a repetir lo mismo de la misma manera y con las mismas palabras. Ahora, si ya de esa manera el mensaje no se entiende, efectivamente tengo que utilizar otro tipo de técnica, como por ejemplo el banco de niebla. El blanco de niebla eh, es como la típica técnica, y aquí muchos se ríen, pero es como la típica técnica que usamos nosotras con los maridos, o que usan nuestros maridos con nosotras, porque nos da la razón, al contrario de lo que haría en una discusión, de manera amable, vaga, ¿cierto? Pero que no dé pie a nuevo enfrentamiento. Pero si te estoy diciendo que es así, ¿y qué es lo que hace la otra persona? Ya, sí, ok, puede que tenga razón. Y no tiene cómo y uno no tiene cómo seguir discutiendo con eso porque efectivamente me está diciendo yo tengo razón. A pesar de que la palabra puede lo superdita, ¿cierto? A un pronóstico, a una probabilidad, pero no deja de quitar el hecho de que me estás dando la razón, ¿cierto? Entonces uno, al tener la razón, uno obviamente, si uno le da la razón, uno no va a seguir discutiendo o no va a seguir dándole vueltas al conflicto, ¿sí? Por eso se llama banco de niebla, porque me deja con la sensación de que me dio la razón, aunque no fuera en su totalidad. Otra forma, por ejemplo, es la pregunta asertiva. Cuando yo, en vez de afirmar o reprochar algo, yo pregunto qué es lo que falta o cómo se puede mejorar un aspecto en específico. Ejemplo, cuando uno está trabajando con otra persona, cuando tiene personal a cargo,
Por lo general, ¿qué es lo que hacen nuestras jefaturas cuando nosotros nos hemos atrasado en algo, en algo puntual? Nos llama la atención, ¿cierto? ¿Qué es lo que generalmente nos dicen? ¿Por qué te demoraste? ¿Otra vez te demoraste? Afirman el hecho de que te demoraste en la entrega de un trabajo, no hiciste lo que se te solicitó, te recalcan algo que ya en estricto rigor ya está hecho, ¿cierto? Pero la pregunta asertiva tiene la finalidad de generar una instancia. Ejemplo, ¿cómo te puedo ayudar para que no te atrases? ¿O cómo te puedo ayudar para que no te demores? ¿Qué es lo que necesitas para terminar lo que estás haciendo? ¿Es diferente o no? ¿Suena Sí, diferente? pienso sí es diferente porque están dándole la solución al problema, O por último estamos tratando de buscarle la solución. o buscarle la solución, claro. Es diferente a cuando uno, por ejemplo, le reprochan el hecho de que no lo ha hecho. Porque Sí, uno, ahí caemos en lo que a la mayoría no nos gusta, que es el que a mí me recalque lo que estoy haciendo mal. Es lo que hacemos en general la mayoría. Uno recalca las cosas malas, pero no recalca o no visualiza de la misma manera las cosas que se hacen bien. Entonces, la pregunta asertiva es una de las excelentes herramientas que uno puede utilizar cuando trabajamos en un ambiente colaborativo, ¿cierto? Y de esta manera generar una instancia de equipo, de trabajo en equipo. Porque si yo te pregunto, significa que yo me estoy haciendo parte de tu proceso y que por lo tanto tengo toda la disponibilidad de poder ayudarte para que tú mejores. Y a lo mejor yo también sacar algún tipo de aprendizaje. Y otra de las técnicas de comunicación asertiva es el hablar desde el yo, ¿cierto? Y eso significa que cuando yo voy a hablar desde el yo, como primera persona o como tercera persona, mejor dicho, en este caso, significa que lo que yo estoy haciendo es presentar mi subjetividad. Yo pongo mi opinión, pero lo estoy presentando siempre desde la parte subjetiva, desde lo que yo creo, más que de lo que yo afirmo. Porque es diferente decir no estoy de acuerdo a decir tú estás equivocado. Porque si yo digo que no estoy de acuerdo, yo no estoy poniendo en tela de juicio lo que me está diciendo la otra persona, ¿cierto? Porque yo estoy planteando mi opinión. Yo creo que esto no es así. Yo pienso que a lo mejor se puede hacer de otra manera. Y es muy diferente a decir, es que hay que hacerlo de otra forma. O esto definitivamente no es así. Que por lo general cuando uno afirma algo desde un punto de vista personal, no va a concordar con lo que la otra persona está presentando. Y es lo que en la mayoría de las ocasiones genera el conflicto. El que te rebatan tu opinión al 100% o le quitan valor a tu opinión, afirmando que algo no es de una u otra forma. Pero si yo opino desde la subjetividad, el, poniendo mi opinión como hecho, ¿cierto? Generamos esta instancia, generamos el debate. Y a lo mejor una de las partes efectivamente puede estar no tan en lo cierto y se puede dialogar de mejor manera. Profe, disculpe que le interrumpa. Hay algunas compañeras que están en el grupo que no han podido entrar. Ya veamos el tiro. A ver. Ojo, que me van a retar después si me pillan enviando el link.
Ahí están. Ahí les acabo de enviar el link. Ojalá se puedan conectar. A ver. Sí, ahí agregamos, estamos ampliando el quórum. Entonces, de esa manera generamos, como les decía, la instancia de poder dialogar, entablar una conversación, proponer opiniones, proponer pensamientos y de esa manera generar un consenso de a lo mejor alcanzar un punto medio. Y al caso, por ejemplo, viene este ejemplo que se presenta aquí de comunicación asertiva, que es muy recurrente dentro del ámbito en general, sobre todo en el área de la salud. Y no solo en el área de la salud, sino que en casi todos los procesos de atención al cliente. Un señor reclama, o sea, está muy enojado y está reclamándole a un profesional de salud, a un funcionario. El funcionario elige cómo decir las cosas para no poner más enojado al paciente ni tampoco generarle una frustración que al final sabemos que eso aumenta la ansiedad y también aumenta el enojo de una persona. Y lo que hace es que se pone todo el tiempo del lado de este usuario, lo escucha con calma, con seriedad y de alguna manera genera ciertas frases que están validando lo que el paciente o el usuario está diciendo, pero también le da a entender que como funcionario no es mi culpa directa, sino que yo como funcionario estoy allí para escucharlo y para poder ayudarlo a solucionar su problema. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, cuando uno va al servicio de atención al cliente y aquí nos vamos a ir nos vamos a enfocar en otro ámbito, pero es muy recurrente. Cuando nosotros vamos a la compañía de teléfonos a hacer el reclamo porque tengo problemas con el internet, Mira, ya hay unos lentes, no sabían a qué uno, verás. por lo general, cuando llega Cuando a la compañía de teléfonos, uno llega muy enojado a hacer el reclamo. Oiga, señorita, yo tengo contratado un plan 7G de 40 y tantos mil pesos y la cuestión no me funciona y el internet anda lento y yo quiero dar de baja el plan porque al final no me está sirviendo esta cuestión, estoy pagando una cuenta estratosférica por un servicio que a mí no me sirve. El estándar, ¿cierto? Típico reclamo estándar de alguien que tiene contratado en internet, sobre todo en Movistar, y que no le funciona como quiere. ¿Y qué es lo que hace la pobre señorita que está sentada al otro lado del escritorio que te mira con cara de, pero yo no soy la que hago las instalaciones? Yo no soy la que maneja las redes Wi-Fi. Yo no soy la que maneja las redes satelitales. Yo lamentablemente estoy aquí sentada escuchando su reclamo sin poder ofrecerle nada que a lo mejor por su problemática hacerle un descuento en el total de su boleta. ¿Y qué es lo que hace uno cuando le ofrecen el descuento en la boleta? De pagar, no sé, por 46.000 y tantos pesos, a pagar 17.000 y tantos pesos por un año, que es la oferta que te pueden ofrecer, uno queda feliz. Con un internet como el ajo, pero feliz. Porque ya no tengo que pagar 46 lucas. Sigo teniendo el mismo servicio de internet. Exactamente el mismo servicio de internet. Pero lo que hace una gran diferencia y lo que mejora en gran cantidad mi estado de ánimo es el hecho de que ya no tengo que pagar 46 lucas, sino que tengo que pagar 17.990 todos los meses, por lo menos por un año. ¿Es lo que pasa en la mayoría de las ocasiones o no? Nos desquitamos con quien nos atiende, sin ser ellos la causal del problema en su origen, po. ¿A dónde tendría que ir a reclamar yo
Si, por ejemplo, tuviera problemas con el internet y yo de verdad quisiera reclamarle a la persona que le corresponde, ¿a quién le reclamo? ¿Le reclamo, por ejemplo, a la que está trabajando en servicio de atención al cliente? ¿O tendría que pegarme el pique, viajar a Santiago, a la central de la empresa, a que me arreglaran el internet de la central? ¿Qué dice el público? ¿Qué es lo que sería lo más correcto? No se peleen, por favor. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Bernarda. Aló. Sí, le estoy escuchando, Mire, Bernarda. lamentablemente, ¿ah? Sí, le ¿Me estoy escucha? escuchando. Sí, Lamentablemente, profesora, el internet, sea de cual sea la empresa, está todo igual. Desde la pandemia para adelante, es como que todo se echó a perder, y de verdad, porque uno se cambia de empresa y es la misma cosa. Así que, y ante eso, ¿qué podemos hacer? Esperar, si no está en nuestras manos poder solucionar el asunto. pero independiente de que el internet ya estamos claros que está malo a nivel país. ¿Pero a quién le tendrías que Sí, reclamar, por ejemplo, que el internet está malo? ¿Al de la central o a la de atención al cliente? ¿Qué sería es lo que más correcto? al final uno debería buscar a quién tiene la solución, ¿no? Pero es tan engorroso el asunto que al final la pérdida de tiempo es grande. Exacto. Porque si le reclamo, en estricto rigor, si le reclamo la de atención al cliente, la de atención al cliente no me tiene solución. La de atención al No, cliente lo que va a hacer no, es bajarme el plan. Insisto, claro. Y como usted decía recién, cuando haya una le bajan el plan y se lo dejan más económico, mejor, porque andamos buscando la economía también, y listo. Y seguimos porque, como le decía recién, si uno tiene diferentes compañías, la cosa se cae igual. Dicen que en satelital es peor. Así es la que misma cuestión. es lo que hay nomás. Ya, ahora tomemos este mismo ejemplo y llevémoslo al área de salud. El servicio no es malo, la calidad de, digamos, de lo que es el servicio hospitalario no es malo, pero sí, desde un tiempo a esta parte, sobre todo después de la pandemia, se vio una disminución de los fondos asignados a los hospitales del sector público. Y yo creo que eso no es novedad para nadie, y yo entiendo que la mayoría debería por lo menos tener un conocimiento aunque fuera remoto de eso. Los hospitales privados efectivamente no tienen ningún problema porque vienen financiados de un estamento privado. El sistema público, por el contrario, se tiene que financiar con fondos gubernamentales. Y aquí, por ejemplo, sale el gran problema que se ha dado en el último tiempo, desde lo que viene el año pasado a la fecha, que exponiendo el caso principal del Hospital Van Buren, el Hospital Van Buren está sin insumos y no ha podido acortar su lista de espera, que es interminable, porque no tiene insumos para poder realizar las operaciones correspondientes. La persona que está esperando la operación obviamente se va a enojar porque lleva tiempo hospitalizada esperando que lo operen y se va a enojar con el personal que la está atendiendo. Y ahora si lo pensamos de forma fehaciente, ¿cierto? De forma práctica y de forma cruda, ¿es realmente el profesional de salud que te está atendiendo el que tiene la culpa de que no te puedan operar? ¿Es válido No, No, reclamarle? profesora. no, es No, culpa del no es sistema, válido porque él dijo. no va a dar ninguna solución. Él solamente es como la cara que uno, la primera cara que uno ve cuando se va a atender, pero es un trabajador más del sistema. Como dice la Carmen, ¿es problema de él? Del sistema, profesora. Es problema del sistema. Nosotros, como diríamos por ahí, somos solamente la cara visible. La Así cara es. visible de un sistema que está en déficit. Por eso que cuando,
por ejemplo, yo en algún momento personalmente he recibido un maltrato por parte de algún usuario, yo no me lo voy a poder tomar a personal jamás porque yo sé que esa persona no está enojada conmigo, no directamente, porque yo no le di un maltrato, yo no le ofrecí un mal servicio porque yo sé de lo que soy capaz y de los conocimientos que tengo, pero sí sé que a lo mejor no cuento con los recursos porque no los tengo a disposición para poder solucionar su... Y eso escapa neta y exclusivamente de todo lo que yo puedo hacer con mis conocimientos. Por eso ahí también viene el punto que vamos a hablar ahora, que es la empatía y lo que es la inteligencia emocional, entre comillas, que es el desarrollo de emociones positivas. Si nosotros tenemos emociones positivas cuando estamos entregando un buen servicio, se genera un servicio de calidad. Nuestro trabajo, ya sea salud, ya sea economía, ya sea, no sé, eh, marketing, lo que ustedes se imaginen, se desarrolla siempre con interacciones personales. No hay forma de que un trabajo se pueda hacer sin tener que interactuar con otros. Porque aunque yo trabaje desde mi casa de forma remota, yo tengo que recibir las instrucciones de alguien que está por sobre mí que me dice, tienes que hacer esto. Si es un trabajo donde yo me presento a trabajar todos los días, no solamente voy a tener que generar esta interacción con mi jefatura, sino que además a esto le sumamos el hecho de que va a ser una interacción física. Por lo tanto, cuando yo genero una interacción, ya sea de forma física o de forma verbal, yo tengo que utilizar todos mis recursos interpersonales para poder desarrollar mi trabajo de la forma correcta y además para poder solventar y resolver las demandas que me exige mi trabajo. Y de ahí vienen el hecho de que hay recursos personales que se relacionan directamente con las emociones, con las competencias sociales y con la empatía. Actualmente la humanidad, porque no puedo decir que la sociedad, sino que la humanidad a nivel general, estamos, valga la redundancia, muy deshumanizados. Estamos tan acostumbrados a estar pegados en el celular, en el computador, viendo la tele, por ejemplo, o viendo YouTube, redes sociales, lo que sea, que no hemos perdido esa parte de la comunicación y la interacción que tenemos entre personas. Ahí, por ejemplo, para las que son un poco más tecnológicas, sale el meme de que el papá corta el internet y salen todos los cabros chicos de las piezas a preguntar, oye, ¿qué pasó? Porque está cada uno encerrado en su mundo. Para las que les gustan los dramas, pues ¿cuánto se llama? Los K-dramas, las series chinas, por ejemplo, esa queda muy reflejado en una serie que está muy en boga que se llama Si la vida te da mandarina. Punto aparte, me la lloré entera, pero eso aparte. Es una serie que, dejando de lado todo lo que la serie dice y todo el tema, pero refleja muchos elementos sociales que se han dado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el inicio de lo que vendría siendo la serie presenta una interacción social entre personas sin ningún tipo de interrupción. Y lo que más me queda marcado es la escena, en un capítulo en donde se ve una escena en donde están todas las personas sentadas en un bus, escuchando el personal estéreo, conversando con la persona que está al lado, se ve otra persona leyendo un libro y hacen el cambio de escena y se ven todas las personas pegadas al celular, todas. Y uno dice, ¿y tan así fue el cambio? Y efectivamente tan así fue el cambio. Las redes sociales que se supone que se habían creado para poder unir a las personas vinieron a desunirlas más. Y la empatía, que es una de las grandes cualidades del ser humano, se ha perdido.
esa capacidad de nosotros de poder ponernos en el lugar de otro mediante una respuesta afectiva o incluso una respuesta no afectiva, se perdió, porque falta la interacción social, falta esa capacidad de poder decir, chuta, lo está pasando mal. ¿Puede entender sus emociones? ¿Soy lo suficientemente capaz de poder entender lo que le está pasando? Entonces, la empatía lo podemos enfocar le podemos dar dos enfoques. Desde el punto de vista cognitivo, la empatía se puede definir como la capacidad de poder entender las reacciones o las emociones del otro. Ojo, entender o comprender las emociones del otro. Pero está la parte del enfoque cognitivo, en este caso del enfoque afectivo, perdón, que es la reacción emocional, o sea, lo que a mí me genera, ¿cierto? Lo que otra persona está experimentando o que va a experimentar. Es diferente el enfoque, ¿cierto? Porque una cosa es entender lo que esa persona está pasando y otra cosa es lo que a mí me está pasando o lo que a mí me va a pasar con lo que le está pasando a esa persona. Nos afecta de diferentes formas en uno de los enfoques que tengamos. Entonces, si nosotros logramos desarrollar un concepto de empatía, vamos a darnos cuenta que la empatía es el pilar central de todo lo que vendría siendo la predisposición social. O sea, de todo lo que yo estoy dispuesto a hacer por el bien general o por el bien común. Y eso a lo largo, ¿qué va a generar? Que se generen relaciones u organizaciones más saludables, porque emocionalmente vamos a estar más sanos. Recordemos que por lo menos hoy en Chile y a nivel Latinoamérica y a nivel europeo también, la salud mental es algo a lo que estamos al debe, al 1000%, muy al debe. Por lo tanto, de aquí nosotros tenemos que entender que la empatía es algo, y siempre la mayoría hemos entendido que la empatía es algo bueno, ¿cierto? Pero, ¿por qué la empatía podría ser algo negativo? Cuando yo soy demasiado empático con el resto, ¿por qué podría ser malo? ¿Qué pasa cuando yo soy demasiado bueno con alguien? Se aprovecha ¿Y eso qué genera en mí como persona? El aprovechamiento. una desilusión de la Entonces, persona. ya, entonces según las palabras de la Carmencita, podríamos definir entonces que el aprovechamiento podría generar un desgaste emocional, Sí, ¿sí, cierto? Y ese desgaste emocional se le puede definir técnicamente como un burnout. Estoy tan desilusionada, como decía la Carmencita, estoy tan absorbida emocionalmente que ya no siento satisfacción. Sobre todo cuando hablamos del ámbito laboral. Estoy tan acostumbrada a ser buena con mi compañera que me trata como el forro o que me pide cambios de guardia cada rato, pero nunca me las devuelve, que al final lo que hago es dejo de disfrutar lo que estoy haciendo. Pierdo esa capacidad de satisfacerme personalmente con lo que estoy haciendo. Y ahí viene también el otro punto que hablábamos recién, que era trabajar con personas en general nos genera un nivel de agotamiento emocional, pero es inmenso. Sobre todo cuando trabajamos en el área de la salud con vidas en nuestras manos,
se genera este sobreesfuerzo emocional y el exceso de empatía de alguna manera, eh, nos permite comunicarnos y conectarnos mejor con el paciente, pero a la vez eso también nos absorbe de tal manera en que escuchamos y cuando tenemos un exceso de empatía, un exceso de capacidad de ponerme en el lado del otro, ¿cierto? Me absorbe, me absorbe porque me recae. Va debilitando la mente también. Exacto. Y aunque ustedes no lo crean, ¿eso afectará o no afectará en mi desempeño en el trabajo? Claro que sí. Sí, De todas maneras que sí, me afecta y disminuyo yo mi capacidad de poder cumplir en mi pega. Porque en vez de estar disfrutando lo que estoy haciendo, como ya no siento esa sensación de disfrute, entonces todo el rato me estoy quejando, a lo mejor no expresándolo verbalmente, pero sí psicosomáticamente. Y además, como estoy tan absorbida emocionalmente, también estoy más deprimido, estoy más cansada, estoy más estresada. Y a largo plazo, ¿qué generan ese tipo de emociones? ¿Cómo se llama la enfermedad que genera ese tipo de emociones? Depresión. Efectivamente. A largo plazo, cuando ya esto se mantiene permanente en el tiempo, a la larga caigo, como dijo la Carmencita, en un estado de depresión. Y créanme que esas depresiones que vienen producto del ambiente laboral son súper difíciles de manejar. Porque uno diría, bueno, pero es súper fácil eh, subsanar el problema. Renuncia. Ya listo. Renuncio. Y me quedo sin pega. Y después viene todo el círculo de preguntas que vienen relacionados al ya renuncié, ¿y ahora qué? Me quedé sin pega. ¿Cuánto me voy a demorar en encontrar pega? ¿Tengo cómo subsistir después de renunciar? ¿Puedo renunciar realmente? no, no se puede. No. O sea, de poder se puede. El problema es que después va a ser cuánto me voy a demorar en encontrar pega porque sabemos que en todos lados encontrar trabajo está malísimo. Está difícil encontrar una fuente laboral. Entonces, ¿qué es lo que prefiere uno? Quedarse trabajando en el mismo lugar a pesar de tu salud mental, pero uno se queda porque sabe que tiene trabajo estable. Pero a la vez te vas deteriorando, deteriorando, deteriorando. Y al final uno termina pero pésimo. Es Entonces, verdad. la empatía sí puede ser algo malo, cuando sobre todo, como hemos dicho, como dice como reza el dicho, todo en exceso es malo, incluso la empatía. Ahora, evidentemente la empatía tiene su lado positivo. ¿Y cuál es el lado positivo de trabajar con empatía? Que emocionalmente nos podemos contagiar, por ejemplo, de las cosas buenas. Y eso viene haciendo una retroalimentación positiva, porque así como están los que te cuentan todos sus problemas, sus dramas existenciales y todo lo malo que les está sucediendo, también existe el otro lado que te renueva de energías, que te dice que todo le ha salido bien, que se ha sentido estupendo y que te rellena de de cosas positivas, de buenas emociones. Entonces, obviamente, eso es como una inyección de una recarga. Pero además, la empatía es algo indispensable que nosotros debiésemos utilizar para poder desarrollar algo que está muy en boga, que es el tema de la inteligencia emocional. Porque muchos hacemos mención a lo que es la inteligencia emocional, pero ¿y qué es la inteligencia emocional realmente? Sabemos la palabra, pero no entendemos el concepto, ¿cierto? Y fíjense que el concepto de inteligencia emocional es bastante más complejo de lo que uno creyese, porque
uno diría que la inteligencia emocional vendría siendo la comprensión, o más que eso, vendría siendo el entender mis emociones. Pero fíjense que la inteligencia emocional no tiene que ver con solo entender lo que a mí me está pasando y cómo lo estoy asimilando, sino que también tiene que ver con el hecho de cómo yo estoy asimilando las emociones de los demás y qué tanto me influyen a mí en mi vida, en mi día a día, en mi desempeño, en mi existencia. Y cómo también puedo, de alguna manera, utilizarlas a mi beneficio para que las emociones negativas del otro no me afecten. Eso es inteligencia emocional. Entonces es un concepto súper amplio, pero también súper complejo y que cuesta mucho desarrollarlo si uno no lo trabaja. Y si no hemos desarrollado la empatía de la forma correcta, entonces con mayor razón nos va a costar desarrollar la inteligencia emocional. Ahora, aparte de la empatía, que es como el pilar fundamental de los trabajos en equipo, hay otro tipo de emociones positivas para lo que vendría siendo un buen desempeño laboral o un buen desempeño de nuestras funciones. Sí, el entusiasmo, la satisfacción y la alegría. Si uno trabaja con ganas, bien. Si uno se siente satisfecho por lo que está haciendo, excelente. Y si uno además está contento con lo que está haciendo, tenemos una triada espectacular. Porque ahí recién aplicamos, por ejemplo, el yo no estoy trabajando, el yo estoy disfrutando. ¿Se han dado cuenta de aquellas personas que son escasas, pero sí hay y existen, créanme que existen, esas personas que uno les dice, oye, ¿cómo estoy en el trabajo? Estoy gozando, estoy en el trabajo de mis sueños. Y lo dicen porque de verdad lo sienten. Porque a pesar de que están haciendo un trabajo remunerado, están haciendo algo por lo que le están pagando, la persona lo está haciendo con empatía, con entusiasmo, con satisfacción, con alegría, porque se siente cómodo con lo que está haciendo, se siente satisfecho, se siente entusiasmado y es proactivo constantemente, porque está trabajando en algo que le gusta y además que se siente cómodo. Y de aquí mismo, entonces, con estas emociones, se realizaron ciertos estudios que demostró específicamente que las emociones positivas, enfocadas a lo que es el área laboral, se relacionan también de forma positiva con lo que nosotros pensamos de nuestro trabajo y que además favorece la calidad del servicio que estoy ofreciendo al paciente o a la familia. Y esto fue un estudio que en realidad no fue hace muy poquito, fue, bueno, tiene más o menos 14 de 10 años de realizado, pero fue un estudio súper amplio que se publicó en el año 2014 y que generó respuestas muy certeras y concretas de lo que eran las buenas emociones enfocadas al ámbito de trabajo. Y ese mismo estudio fue el que después fue como un precursor de la famosa encuesta de satisfacción empresarial, la famosa el Great Place to Work, que son las encuestas que se hacen a nivel interno que demuestran que efectivamente por lo menos más del 80% de los trabajadores está conforme con la empresa. Entonces, hay un impacto positivo cuando hay emociones positivas. Y cuando además esta experiencia, ¿cierto? Nos ayuda a construir un proceso psicológico permanente en el tiempo y que por lo general, obviamente, también nos va a generar un bienestar emocional, porque vamos a estar satisfechos, vamos a estar contentos, vamos a estar entusiasmados con lo que estoy haciendo. Y siempre las emociones positivas van a ser un beneficio
para la persona de forma individual, así como también para el grupo y evidentemente para lo que vendría siendo la empresa o la organización. Y por lo tanto, a nivel colectivo, se comparten las emociones, siempre. Uno transmite sus emociones. Y todos salen ganando, en este caso. Efectivamente. Porque, insisto, pensemos que estamos trabajando con personas que en su mayoría están enfermas. Si yo le transmito cara de depre a mi paciente, el paciente va a tener la misma cara de depre que yo, ¿o no? Sí, Es como contagioso. ¿Se han dado cuenta? Yo lo veo con mis hijos, por ejemplo. Salgamos del ámbito laboral. Yo soy mamá de 2 niños. Tengo un niño de 7 y un niño de 5. Puedo haber tenido un día, pero desastroso, sí, pero de esos días que no quiero que existan, sobre todo cuando es lunes. De esos días que no quiero que existan, que por favor, ojalá ya sea viernes, y llega mi hijo del colegio saltando, feliz de la vida, y diciéndome, hoy mamá, hoy aprendí mucho, lo pasé muy bien, aprendí muchas cosas, y me canta la canción que aprendí en el colegio, y uno con la cabeza como papa, pero feliz de escucharlo porque viene con toda esa energía, como que te viene a recargar las pilas, y uno como que se inyecta automáticamente, porque las energías, las emociones son energía positiva. te retroactiva. Exacto. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestros pacientes. De esa forma, y con todos los elementos que hemos visto hasta ahora, con las técnicas de comunicación, con los tipos de comunicación, con las estrategias de comunicación, y además de todas las emociones positivas que nosotros podamos aprender a desarrollar, podemos gestionar un buen manejo de quejas y conflictos. Porque el usuario de salud en general tiene muchos perfiles. Es multifacético, ¿cierto? Porque no todos los pacientes son iguales entre sí. Cuando un paciente se enfrenta a una hospitalización, tiene 3 elementos que son comunes en todos los pacientes que se van a hospitalizar. Tienen miedo o sienten dolor, se sientan inseguros porque los están sacando de su zona de confort y se sienten vulnerables. ¿Se han dado cuenta que cuando uno está en la sala de espera de un hospital, uno siente esas ganas de devolverse a su casa, a su espacio seguro? Por lo mismo, porque si bien es cierto, está en un hospital para que a uno lo atiendan, a uno lo ayuden, uno se siente fuera de su zona de seguridad. Así como también hay otros pacientes que no presentan ninguna de estos criterios y están un poquito más empoderados en cuanto a lo que vendría siendo sus derechos, ¿cierto? Y no solo se preocupan de lo que vendría siendo la cura de la enfermedad por la cual están asistiendo, sino que además le están dando un poquito de prioridad o están poniendo en la balanza lo que vendrían siendo elementos como el trato que me están dando, qué tan rápido me están atendiendo, qué tanta información me están brindando y cuánto me hacen participar a mí de las decisiones de salud que se están creando. Y ese es un paciente empoderadísimo, es un paciente que es súper difícil de encontrar, pero que existe. Y que para eso tenemos que generar conciencia de seres y personas en general que sean informadas. Si uno está informado, uno tiene poder. La información siempre tienen que considerarla como un ente de poder. Y un ente de poder no para el resto, sino que un ente de poder para uno. Por lo tanto, dentro de lo que vendrían siendo los usuarios y las características que podemos encontrar, no hay una tipología específica para los pacientes. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos que pensar que no va a haber una técnica que nos va a garantizar que vaya a existir que vaya a eliminarse por completo el error en el trato del usuario. No hay forma de garantizar eso.
Pero sí podemos saber y podemos determinar que hay ciertos tipos de perfiles que uno puede encontrar con mayor recurrencia y que uno puede aprender a tratarlos o a manejarlos. Como por ejemplo, están los pacientes enfadados y los pacientes agresivos. Porque un paciente enojado no es lo mismo que un paciente agresivo. ¿Puede estar la mezcla? Sí, evidentemente. Pero un paciente enojado busca el enfrentamiento. Y al buscar este enfrentamiento, buscar estas ganas de llegar al choque, como diríamos coloquialmente, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar atención a lo que nos está diciendo el paciente. Y no pensar en la respuesta que nosotros les vamos a dar, sino que cuando recién el paciente termina de hablar y sabemos que ya definitivamente se ha quedado sin palabras, ahí recién realizar la comunicación o elaborar el mensaje que nosotros queremos transmitir. Y ahí viene el hecho de la empatía. Yo ocupo frases cortas que le demuestren al paciente que efectivamente entiendo lo que está pasando, pero yo no soy el origen del problema. Y en este caso, con los pacientes enojados, hay algo que tenemos que tener en mucha consideración y es que la, la actitud bélica que presenta puede ser una reacción natural a algo que realmente le duele. ¿Se han dado cuenta que cuando a uno le duele algo, incluso cuando a uno le duele la cabeza, anda súper mal genio? Anda, como diríamos coloquialmente, bateando a la perra, pero a 2 cuadras. Y no me miren, no me toquen, no me hablen, odio a todo el mundo, odio la existencia, me odio a mí misma, pero me duele. Y la actitud no viene de algo que sea uno propio, uno puede ser muy alegre, muy perspicaz, muy activo, muy enchufado, pero si le duele la cabeza, tipo migraña, esa cuestión impresentable que uno siente que le está palpitando el corazón en el cerebro, pucha, uno no quiere nada con el mundo. Y por el otro lado, el paciente agresivo tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros tratamos de, frase cliché, por favor, cálmese, o sea, el paciente agresivo lo que va a hacer es inyectarse más. No le va a bajar a la agresividad, le vas a inyectar más agresividad. Entonces, lo que uno tiene que hacer con los pacientes agresivos, el paciente agresivo es un paciente que, por norma general, grita y despotrica al mundo. Por lo tanto, con el paciente agresivo, una de las excelentes técnicas que nosotros podemos utilizar es ponerse obviamente a una distancia prudente y hablar en un tono moderado a bajo. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a discutir con alguien que les empieza a gritar y uno mantiene el tono o se lo empieza a bajar y la otra persona también empieza a bajar el tono? ¿Por qué? Es una respuesta automática. ¿Y saben por qué o no? ¿Por qué se produce este cambio en el tono? ¿Qué pasa si alguien grita y yo le hablo despacito? Baja la guardia, ¿Y por qué baja la guardia? porque le están hablando calmado, porque no le están hablando con violencia como le está hablando él, porque Y violencia llama violencia. eso. Y porque necesita escucharme. Porque si la persona está gritando y yo le estoy hablando muy bajito o muy calmado, la persona va a tener que bajar los decibeles para poder escucharme porque yo no voy a elevar el tono de voz. De ahí que viene lo que dice Elizabeth. El paciente tiene que bajar la guardia para poder ponerse a entablar un diálogo conmigo. De lo contrario, el paciente va a seguir despotricando, yo le voy a seguir hablando en el mismo tono y se van a dar cuenta que solito el paciente le va a empezar a bajar a los decibeles cuando esté en el tono, ya a un tono, digámoslo, adecuado y podamos entablar una conversación, se va a poder generar un diálogo que a lo mejor incluso puede solucionar el problema.
En el caso de estos dos tipos de perfiles, lo que nosotros podemos hacer es siempre la actitud amigable, el contacto visual es súper importante, nada agresivo, ni verbal ni físicamente. Uno tiene que estar con una postura relajada, pero que represente firmeza, ¿ya? Y hay que dejarlos que se desahoguen. Escucharlo, no interrumpirlo, ni entablar un diálogo con el paciente si el paciente no ha terminado de desarrollar su idea, aunque esté 3 horas. Pero cuando haya terminado de hablar sus 3 horas, ahí yo recién, insisto, genero el diálogo. Y algo súper importante con estos dos tipos de perfiles es que no hay que bajarle el perfil a lo que el paciente está diciendo, ni pedirle que se calme. Porque eso el paciente lo va a sentir como algo que va a, como en desmedro o va como a decirlo de alguna manera, eh, como que lo están haciendo por displicencia, como que lo están haciendo porque lo tienen que hacer, ¿ya? Y como les dije anteriormente, no hay que tomar la situación como algo personal. Nosotros como sociedad y como usuarios nos estamos quejando del servicio que nos están entregando, no de la persona en específico, ¿ya? Que es algo súper importante. Nunca perder el control. Ustedes son los que llevan la batuta, él es el paciente. ¿Quiénes son los que saben? Ustedes. Ustedes son los profesionales. El tono de la voz es súper importante, porque no es lo mismo decir, oye, ¿sabes que no estoy enojada? A decir, ¿sabes qué? En realidad no estoy enojada. ¿Cambia o no cambia? Radicalmente, ¿cierto? El primero en que verbalmente estoy diciendo no estoy enojada, demuestra que estoy con toda la rabia, pero a flor de piel. Y ya la segunda dice que efectivamente, y demuestra incluso que no estoy enojada. El tono de voz lo demuestra, la postura corporal, todo demuestra que efectivamente no estoy enojada. Con los pacientes que estén agresivos o que en su defecto estén enojados, es súper recomendable lo entiendo, es una pena, por supuesto que sí, que son elementos que demuestran, entre comillas, por así decirlo, que nosotros estamos entendiendo lo que la persona lo que nos está diciendo, entendemos el malestar que está sintiendo. Y estamos afirmando que efectivamente comprendemos el malestar. Y después, cuando se genere el diálogo, tenemos que dentro del diálogo entablar una conversación que lleve a dar alternativas de solución. Pero ojo, las alternativas de solución no tienen que ir de la mano con un compromiso, ¿ya? Ustedes se pueden comprometer con solo las cosas que ustedes puedan cumplir. Porque si ustedes se comprometen con algo que está fuera de su jurisdicción o que está fuera de su alcance, no debiesen hacerlo jamás. Pero si el problema lo presenta no solo una persona, sino que lo presentan varias personas y de forma recurrente, entonces ya el problema efectivamente no es del usuario, el problema es del sistema. Y ahí es donde nosotros tenemos que informar a nuestra jefatura que hay un problema que se presenta de forma recurrente y que es en la jefatura, en este caso, lo que tiene que generar una investigación para poder crear una solución desde la raíz. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profesora. Ya. Sí, profe. Ahora, vamos a ver lo último antes de irnos al receso. Los otros perfiles que también podemos encontrar
son los pacientes escépticos, que son los pacientes que son sumamente incrédulos, que no creen en nada, que buscan una, dos, tres, cuatro, 20 opiniones. Y yo le digo a los pacientes escépticos, yo son los pacientes Google, porque son los pacientes que se autodiagnostican, que llegan con el diagnóstico hecho en base a lo que les ha dicho Google y Wikipedia, ¿cierto? Y llegan donde el doctor y le dicen, doctor, ¿sabe qué? Parece que tengo cáncer. Entonces, este paciente, como es incrédulo y ha investigado y tiene mucha información y a veces información en exceso y también además de información que está o desactualizada o que está errónea, va a cuestionar absolutamente todo lo que se le indique. Por lo tanto, uno tiene que hablar asertivamente y con firmeza. Y de esa forma lo que yo hago es hacerle entender al paciente de que yo no le estoy haciendo una sugerencia, sino que lo que yo le estoy diciendo que es lo que tiene que hacer de acuerdo a su condición de salud, porque es lo correcto en base a lo que uno ha estudiado y en base también a lo que es la indicación del médico, pero que tiene que quedar muy claro que no es algo que uno le esté sugiriendo que haga, sino que es algo que el paciente tiene que hacer de acuerdo a su requerimiento de salud. El paciente exigente, por otro lado, es un paciente que es demandante, quiere un trato especial y es un paciente que no es paciente porque le molesta en exceso el tiempo de espera y además si es prolongado. Ese tipo de pacientes, de acuerdo a su complejidad de gravedad, es un paciente que tiene que ser atendido a la brevedad posible, pero siempre de acuerdo a la gravedad. Entonces, a este paciente, como es demasiado exigente e incluso a veces es imprudente porque quiere pasar por encima del resto, hay que hacerles entender el tema del respeto del tiempo de espera. Porque todos están en el mismo lugar para exactamente lo mismo, que los atiendan. Y si él pasa por encima, le está quitando el espacio a otro. El paciente con dolor, por otro lado, es un paciente que nosotros tenemos que basarnos en la localización, en la intensidad, en la calidad, en la duración y qué es lo que está provocando el dolor en esa persona en cuanto a su bienestar, en cuanto a su calidad de vida. Porque es un paciente que está con dolor y su facies, su presencia, todo en él indica que está con dolor. Y ojo, con este paciente lo primero que tenemos que hacer es evitar juzgar el dolor, porque el dolor es igual para todos. Todos sentimos el mismo dolor. No, no, profe, no todos sentimos el mismo dolor. El dolor, ¿cómo se puede definir? El dolor de Hay dolor agudo, ¿ya? dolor constante, un dolor intenso, dolor, no sé qué más. El más Dolor complicado de todo es psicosomático, el dolor, también. el que se inventan. Ahora, ojo, el dolor es algo subjetivo, porque no para todos es lo mismo. Y no todos los alumnos presentan el mismo umbral del dolor. Lo que a mí me puede doler un 20, a la Nildia a lo mejor le duele un 2, porque ella es más resistente al dolor. O incluso, por ejemplo, la Jime, lo que a ella le duele un 10, a mí me va a poder doler nada, porque es algo subjetivo, es algo que no es igual para todas las personas, se percibe de diferente forma. Por lo tanto, aquí a los pacientes con dolor es importante el juzgar. Es importantísimo evitarlo. Y por otro lado, el paciente exagerado es el paciente que
incrementa en exceso la magnitud de la queja. O sea, en este caso no se condice la gravedad con la presencia del malestar. Muchos pacientes exagerados tienen esta actitud porque a lo mejor piensan que los van a atender más rápido, porque cree erróneamente que lo que está causando la enfermedad puede ser grave, porque está asustado, porque quiere conseguir atención, etc. Entonces, estos 4 pacientes se pueden tratar de la siguiente forma. Se atienden las quejas y se demuestra y se presta atención. Hay que hacer un buen interrogatorio para descubrir qué es lo que realmente cree con respecto a su enfermedad, ¿cierto? Corregir la información si es necesario, pero para eso hay que generar respuestas y explicaciones que estén fundamentadas. Además, hay que entregarle un espacio de seguridad y de confianza. Eso es súper importante. ¿Ya? Chicas, vamos a ir al break y a la vuelta terminamos de ver el último paciente, el último perfil de paciente que nos queda. Nos vamos a ir a un break hasta las 8:25 y a las 8:25 volvemos con lo que nos falta. ¿Ya? Si nos vemos a las 8:25.
Ya, mis estimadas, continuamos. Entonces, vamos a terminar de hablar de los perfiles de los tipos y de lo que vendría siendo los pacientes con el último perfil, que es el paciente valiente. El paciente valiente, en realidad, su nombre yo creo que lo describe en su totalidad. Ese paciente que siempre está bien, que no le duele nada, que nada le molesta, que está todo excelente. Es el paciente tipo superhéroe. Obviamente, nosotros como profesionales del área, y siéndoles bastante sinceros, consideramos que el paciente valiente no es un problema y que además es un paciente que, digamos, merece respeto, merece admiración, merece consideración por el estoicismo y por el autocontrol que tiene. Pero eh, hay muchos casos en donde tenemos al paciente valiente con dolor isquémico que obviamente se contradicen con lo que vendría siendo la actitud del paciente. Porque a la larga lo que está haciendo el paciente al negar alguna molestia o al negar algún dolor es, digámoslo de alguna manera, generando un mecanismo de defensa y de negación al malestar que está sintiendo. Obviamente esta negación igual se puede traducir como algo que es beneficioso para poder disminuir el dolor porque está quitando el foco del dolor, pero igual sigue siendo algo perjudicial, porque le resta importancia a lo que vendría siendo el autocuidado, a lo que vendría siendo su enfermedad. Y como el paciente es valiente, nada le molesta, nada le duele y todo está bien, es un paciente que tiene la tendencia a incumplir las indicaciones médicas y por lo tanto aumenta sus riesgos de forma considerable y total y completamente innecesario, de forma innecesaria. Por lo tanto, al paciente valiente hay que dejarle muy en claro un par de cosas con respecto a lo que es que él como paciente y como una persona que, aunque suene feo, está teniendo una enfermedad, está teniendo una dolencia, tiene limitaciones y tiene que cumplir con ciertos cuidados porque si no va a poner en riesgo su salud. Y hay que hacer que genere un optimismo realista, no que salga, digamos, de lo que vendría siendo al exceso de la reacción, no restarle importancia. Y si nosotros vemos esto, hay que verificarnos y darnos cuenta de que si el paciente es valiente y como tiene la tendencia a incumplir los tratamientos, nosotros tenemos que buscar alguna técnica para poder detectar el incumplimiento terapéutico. O sea, nosotros tenemos que buscar herramientas para darnos cuenta que efectivamente el paciente no está haciendo lo que nosotros le decimos. Y ahí, por ejemplo, en muchas ocasiones viene la ayuda de los familiares, que el familiar es el que lo supervisa si se toma o no se toman los medicamentos. Y de esa manera, entonces, nosotros trabajamos en conjunto con el familiar para que el paciente haga caso. ¿Ya? De acuerdo al perfil, entonces ahora hablamos de los conflictos, los tipos, las causas y cuáles son las soluciones que nosotros podemos presentar con respecto a lo que vendría siendo en este caso el problema en sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de conflicto, estamos hablando de una confrontación. Y para hablar de confrontación significa que tenemos que sí o sí tener por lo menos dos o más personas que se enfrentan en una situación en donde hay un antagonista y hay un, digámoslo de alguna manera, hay una situación que es antagónica. Entiéndase que son dos personas que tienen ideas completamente diferentes. Nosotros, como seres humanos, como seres pensantes, nos estamos relacionando de forma social de manera permanente. Y siempre estamos interactuando con nuestro medio. De esa interacción que nosotros generamos con nuestro medio es donde a veces surgen conflictos que dependiendo del tipo de conflicto va a ser un conflicto de mayor o de menor gravedad. Por lo general, bueno,
hasta hace un tiempo atrás, porque ahora incluso lo podría poner en duda. Pero por lo general, los conflictos no llevan violencia de por medio o agresividad, pero sí provocan malestar, nerviosismo o incluso ansiedad al ver que hay intereses o al ver que hay ideas que están contrapuestas. Y estas ideas pueden estar contrapuestas ya sea por una persona, por diferencias, por la elección de la decisión que se tomó o por ciertos tipos de ventajas e inconvenientes que se puedan presentar de una situación en puntual. Por eso que de acuerdo a eso mismo, al tipo de conflicto, es que nosotros podemos definir, entre comillas, 5 tipos de conflicto. El conflicto real. El conflicto real es un conflicto donde las personas presentan alguna idea contrapuesta, la abordan, la hablan, la conversan, pero no llegan a ningún tipo de solución. Dentro del tipo de conflicto real, ¿cuál ustedes creen que puede ser un conflicto real? Algo que no hayamos podido solucionar. Pensemos. ¿Hay algo a nivel país que se haya podido entablar como un conflicto real? ¿Algo que esté presente pero que no se haya podido solucionar? Sí, el aborto. Eso. Ese es un conflicto real. Es algo que está, que se presenta, que se ha abordado, pero al final nunca hemos llegado a solución, ya sea aprobación o rechazo del proyecto. ¿Sí? Lo mismo con la eutanasia, por ejemplo. Está el conflicto irreal, que el conflicto irreal es producto de un malentendido o una mala interpretación que cuando uno no confronta, pero cuando uno conversa con la otra persona, se puede aclarar y se resuelve el problema. ¿Alguno de ustedes ha presentado ese tipo de conflicto alguna vez? No, profe, yo no, por lo menos. Yo les puedo decir, la mayoría en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por un conflicto irreal y no nos hemos dado ni cuenta. El típico cagüín que nosotros le decimos coloquialmente. Típico que llega un conocido que te dice, oye, ¿sabéis qué? Me dijeron que tú hiciste esto y esto y esto otro. Y tú lo que hay mirando como dándote por enterada, ya lo dio, y le dices, no, esto no es así. ¿Y qué pasa con el problema? Se resuelve. ¿Por qué? Porque le hicimos saber a la persona que lo que le habían dicho o lo que le habían comentado era incorrecto. ¿Sí o no? ¿Hemos pasado por eso alguna vez? Sí, profe, Sí, en el trabajo. ¿Ven que sí? Sí. En Está el el trabajo conflicto siempre pasa eso. común, muy común, demasiado común de hecho. Está un conflicto que es muy similar, que es el inventado, que parte, ojo, parte de un malentendido o una mala interpretación, pero la diferencia es que se hace de forma deliberada para provocar el conflicto. Puede ser que nazca como una broma, como un juego, o incluso puede nacer de una idea nefasta de dañar a otro, o en su defecto incluso de ¿cuánto se llama? Puede nacer como una idea de tratar de favorecer al otro. Ejemplo, ¿qué podemos utilizar como un conflicto inventado? Cuando uno
no puede lograr verificar una información, por ejemplo, cuando uno no puede lograr verificar el Kawin, ¿cierto? ¿Será prudente seguir replicando esa información si no está verificada? No, creo que uno no puede indagar más allá. Encuentro de que para seguir indagando y hacer pelea mejor quedarse callado. ¿Cierto? Pero cuando, por ejemplo, nosotros conocemos a la persona, ¿sí? Vamos a hacer el proceso un poco largo. Si a mí me llegan con una noticia que yo sé que es falsa, que a lo mejor no me involucra directamente a mí, pero uno lo que va a hacer es indagar, ¿cierto? Y ahí puede demostrar si el conflicto es irreal, ya sea por un malentendido, o es un conflicto inventado, que nació con la idea de hacer daño, o la idea de hacer una broma. Y aquí yo les voy a plantear un ejemplo en particular, pero viene con la idea de poder, en este caso, por ejemplo, beneficiar a una persona, y que pasa mucho actualmente. Cuando uno hace un currículum de trabajo y pone experiencia laboral, ¿cierto? Existe lo que se llama el maquillaje de la experiencia. Yo maquillo, agrego cosas que no he hecho, ¿cierto? Y cuando a mí me llaman a entrevista y me preguntan por esa experiencia laboral que en específico yo creé, ¿se produce un conflicto inventado o no se produce un conflicto inventado? Sí, si se produce un conflicto inventado. Ojo, no estoy dañando a nadie, se supone que la idea era beneficiarlo, ¿cierto? Pero al final igual se crea esta interlocución con el reclutador, que a la larga es muy probable que igual se dé cuenta de que yo no tengo experiencia en esa área. Y ahí está el conflicto inventado. Ahora, aparte del conflicto real o inventado, podemos encontrar conflictos personales o socioemocionales. Y aquí tiene relación directa con la relación entre una o más personas, que generalmente se produce por algún malentendido o comportamiento inesperado. Por ejemplo, ¿cuál sería una alteración de la relación personal entre una o más personas? Es súper recurrente, aunque triste, pero recurrente. Y les voy a poner un ejemplo súper práctico. La triada Casu, Aguilar y Nodal. ¿Por qué podríamos calificarlo como un conflicto personal o, mejor dicho, socioemocional? ¿Qué hubo ahí? ¿Alguien sabe? ¿Los conocen? ¿No? Para quienes no los conocen, Cristian Nodal, Ángel Aguilar, y no me puedo acordar cómo se llama Casu, pero sé que ese es el nombre artístico. El conflicto empezó porque Cristian Nodal, que es un cantante de regional mexicano, y Casu, que es una cantante argentina de trap, tenían una relación y fueron papás. Al poco tiempo de que Casu en esos momentos, que era la pareja de Cristian Nodal, quedara embarazada, Cristian Nodal terminó su relación y a los pocos meses apareció con Ángel Aguilar y al mes siguiente de haber anunciado su relación con Ángel Aguilar, anunció su matrimonio con Ángel Aguilar.
Que a todo esto Ángela Aguilar también es una cantante de Regional México. ¿Cuál fue el conflicto personal o socioemocional que se produjo ahí? ¿Qué creen ustedes que puede haber pasado en un triángulo amoroso? Una infidelidad. ¿Y eso cómo lo podemos calificar? Como un comportamiento inesperado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? profe. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un conflicto personal o socioemocional, porque tenemos una conducta inesperada, algo que salió de lo normal. Una de las personas tuvo una actitud fuera de lo que vendría siendo la actitud esperada por la otra parte. Y por el otro lado están los conflictos materiales o cuantificables, que en este caso tienen relación con un conflicto de interés entre dos o más personas por un beneficio material. Cuando hay herencia. Eso, el más reconocido, la herencia, santa herencia. Aunque bueno, actualmente la mayoría de nuestros papás, abuelos nos van a dejar enfermedades, enfermedades crónicas, más que herencia en cuanto a lucas o en cuanto a terreno o propiedades, ¿cierto? Pero efectivamente, un conflicto material vendría siendo un conflicto que se genera por las partes que están involucradas en una herencia, algo demasiado común y muy visto. Y ahí vienen entonces las causas del conflicto. Y cuando hablamos de las causas del conflicto, estamos hablando de 5 principales partes de lo que vendría siendo las causas. La primera parte es el problema de el problema de relación. Hay una problemática, hay choque entre una o dos más personas, ya sea por comportamientos inesperados, inapropiados, prejuicios, estereotipos, etcétera. Por ejemplo, lo que hablábamos recién de la infidelidad. O también dentro del problema de relación, podríamos incluso mencionar los problemas de homofobia, porque hay en este caso prejuicios, ¿cierto? Están también, Sí. por ejemplo, los problemas por preferencia, valores o creencias. Y este tiene una característica bastante particular, que es que tiene una connotación más emocional, más psicológica, porque yo no comparto los valores, las creencias, las preferencias de una persona en específico, entonces se genera, se puede dificultar, no hay problema, Paula Vallanova, se genera esta dificultad en el acercamiento con el otro y la buena relación. ¿Cuál, por ejemplo, podría ser un problema por preferencias, valores o creencias? Yo creo que la mayoría no va a saber responder, pero yo les voy a poner un ejemplo. Si no me responden, yo les voy a poner un ejemplo bastante práctico. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene un ejemplo? ¿No? Chicas, ¿cuántos de ustedes les han ido a tocar la puerta alguna vez los mormones a predicar la palabra? Varias veces. ¿Le hemos abierto la puerta alguna vez? Sí, una vez. ¿Una vez y nunca más? No, nunca más. ¿Y por qué no? No fue los mormones, sino que fueron testigos de Jehová, parece. Pero cada vez que iba, le abría siempre la puerta, pero cada vez que ya leían la Biblia, pero yo la entendía de una manera y ellos lo entendían de otra manera. Y yo cuando le decía que cómo era, y ellos me decían que no, que estaba malo. Todo lo que yo leía estaba malo. Pero después llegó el punto que cada vez que ellos venían me dolía la cabeza, mucho la cabeza. Así que les tuve que decir que no fueran más. Entonces ahí, por ejemplo, la Jime nos está presentando un problema de preferencias, creencias o valores. Porque lo que la Jime consideraba como su conocimiento o como su creencia no era compartida por las personas que
estaban al otro lado estaban sentados al otro lado, Eh, ¿cierto? sí, Es el mejor ejemplo que vamos a utilizar cuando hablamos de preferencias, creencias o valores. Las diferencias, sobre todo religiosas, son muy notorias en algunas ocasiones. También están los problemas de información, cuando hay diferentes percepciones de algo. Entonces, cuando hay diferentes percepciones, obviamente no va a ser fácil el llegar a un acuerdo y se genera la discusión. Y por lo general es una discusión que es bastante acalorada. ¿Cuándo tenemos problemas de información? ¿Cuándo se puede provocar un problema de información? Cuando, por ejemplo, pasó lo que nos pasó con la prueba. Se generó un problema de información porque yo entregué, yo me equivoqué en entregar la información. Entonces había que corregir el mensaje. La diferencia es que nosotros, a pesar del problema de información, sí logramos llegar a un acuerdo. Logramos llegar al acuerdo y al entendimiento de que la clase no era los lunes y los miércoles, sino que era los martes y los jueves y que la prueba partía hoy día, por ejemplo, a las 9:30. Pero hubo un problema de información de por medio que generó el conflicto. Y por el otro lado tenemos el problema de intereses y necesidades que son incompatibles, que pueden ser necesidades materiales o inmateriales, pero que como no son compatibles, generan un conflicto. ¿Cuándo podemos tener un conflicto de intereses y de necesidades incompatibles? ¿Quién me puede decir un ejemplo de intereses y necesidades incompatibles? ¿Alguien sabe? no, profe. Por ejemplo, y le va a sonar súper chistoso. Cuando existe una persona interesada en la parte económica de una persona en particular. Aquí me voy a poner del lado machista, por ejemplo. Cuando un hombre de trabajo regular se enamora, y vamos a acordarnos de las teleseries, un trabajador clase media se enamora de la hija del jefe. Y la hija del jefe está enamorada del trabajador clase media, pero busca más, busca viajes, busca joyas, busca marca, ¿cierto? ¿Se genera un problema de intereses y necesidades? Sí, profe. Sí, porque lo que yo quiero no me lo pueden ofrecer. Eh, Y están, ¿ah? Y están los conflictos de carácter estructural, que vienen dados por los roles que existen en una relación, ya sea de simetría o de asimetría. Y aquí, por ejemplo, son muy comunes los conflictos que se generan entre el jefe y los subordinados. Ahí tenemos siempre un conflicto estructural. Por ejemplo, el jefe llegó a jefe por pituto. Y eso al trabajador, al subordinado le molesta porque sabe que está igual o mejor preparado que el jefe, pero el jefe tiene el cargo porque el hijo de la hermana del jefe, por ejemplo. No sé. Pero tenemos un conflicto estructural. Entonces, para poder solucionar el conflicto, hay que entenderlo. Y para eso hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque al analizarlo yo puedo, de alguna manera, entender mejor qué es lo que está provocando la situación y cómo puedo solucionarlo. Y de ahí se realizan dos fases. La primera, que es el diagnóstico. En el diagnóstico, lo primero que yo voy a hacer es determinar cuáles son los puntos básicos del conflicto. ¿Qué pasó? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué es lo que, cuándo pasó? ¿En qué momento? ¿En qué lugar?
¿De qué forma? ¿Por qué? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? El segundo paso es que yo ahora me tengo que centrar en cómo ha evolucionado el problema. Para esa forma, en el tercer lugar, poner atención al conflicto y determinar las causas. ¿Cuáles son los intereses de cada una de las partes involucradas? ¿Cuáles son las metas de cada una de las partes involucradas? Y por último, vamos a analizar el contexto físico y social donde se produjo y otros elementos que puedan influir en el desarrollo, como por ejemplo, y personas terceros que están influyendo en la opinión de alguna de las partes involucradas, elementos externos que están involucrados en el conflicto, cualquier elemento que pueda generar ¿cuánto se llama? Un cambio en alguna de las posiciones o en el mismo problema como tal. Y de ahí nos vamos al tipo de conflicto, que es la segunda fase. En esta segunda fase tenemos que considerar que hay varios tipos de conflicto, de acuerdo a cuáles son las características que se presentan. ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, los tipos que se dan por el contenido, ya sea cultural, social, política, técnica, etc. También hay conflictos que se dan por la cantidad de personas implicadas. Si son solamente entre personas unitarias, si es entre una persona y un grupo, o si son entre pequeños grupos, o si son entre pequeños grupos y grandes grupos. El mejor ejemplo es cuando, por ejemplo, yo estoy peleando con mi pareja. Ahí tengo un conflicto individual. Cuando yo estoy peleando, por ejemplo, o estoy en un conflicto con un grupo de usuarios que me están haciendo un reclamo. Cuando un grupo de usuarios le están reclamando a vendría siendo junta de vecinos. O cuando la junta de vecinos le va a reclamar a la municipalidad. ¿Se dan cuenta? Cambia el volumen de la gente involucrada. También podemos encontrar conflictos que van de acuerdo a los intereses de la persona y de acuerdo a qué quiere conseguir. Si hay un conflicto por competición, donde ambas personas están tratando de obtener la mayor cantidad de beneficios, independiente de que esto puede perjudicar a la persona con la que están en conflicto. Por ejemplo, cuando uno quiere un ascenso. Están los conflictos por evitación, que es cuando se genera el problema, pero la verdad ya pasa tanto tiempo en el problema que ya a mí me da lo mismo solucionarlo. Por lo tanto, ambos salen perjudicados porque nadie puede resolver la situación y queda ahí. Y es algo que se mantiene de forma permanente. Están los conflictos por acomodación. ¿Y qué significa? Que por lo general los conflictos de evitación se resuelven por acomodación. ¿Y a qué se refiere esto? Que una de las partes cede o se somete a la otra persona y ésta impone sus condiciones por encima de los deseos de la persona que se dio. O sea, te doy la razón, ya, ¿qué queréis que haga? Pero sanemos esta cuestión, cerremos el problema. Están los conflictos por pacto o por capitulación, que aquí la meta es la negociación. Y el pacto por capitulación es uno de los, digamos, más difíciles de lograr, porque es difícil que las personas cedan. Siempre uno quiere tener la razón. Pero en este tipo de conflictos, lo que hace las personas involucradas es que renuncian a ciertos beneficios para que de alguna manera todos ganen al resolverse el problema. Y por lo tanto, se resuelve de forma en que todos tenemos una solución satisfactoria, que obviamente vendría siendo el conflicto ideal, en donde se resuelva en que todas las partes ganemos. Y está el conflicto cooperativo, ¿ya? En donde
ambos buscamos una solución benéfica, pero no renunciamos a absolutamente nada. Y para eso significa que las partes tienen que trabajar, obviamente, en cooperación y en coordinación para que ninguno renuncie a nada, se pongan metas claras y de esta manera obtengamos los dos beneficios y los beneficios que uno quiere. Entonces, cuando yo tengo estos tipos de conflicto y lo defino, lo que yo hago posteriormente es definir el objetivo que bajo el cual yo voy a actuar. Y eso significa que antes de hacer cualquier cosa, tengo que tener claro qué es lo que se quiere conseguir. ¿De verdad quieren solucionarlo? Es la primera pregunta que yo tengo que responder. Porque si la respuesta es no, al final se va a generar un pacto ya sea por evitación o por acomodación, ¿cierto? O el problema no se resuelve o una de las dos partes cede por cansancio. Si por el contrario logro definir que el problema se quiere solucionar, entonces genero alternativas. Y eso significa que voy a buscar formas de poder resolver el conflicto, ¿ya? ¿Y qué es lo que se puede hacer? Obviamente con el conflicto siempre desde la parte de vista positiva. Aunque independiente de la alternativa en el momento parezca imposible, siempre tenemos que hacer una lluvia de ideas de acuerdo a todas las soluciones posibles, ¿ya? Y pensar en cada una de esas soluciones como algo viable, aunque sea irracional, porque a veces incluso aunque suene irracional, a lo mejor nos puede ayudar a realizar el problema, ¿ya? Dentro de las alternativas que se regeneraron, yo lo que voy a hacer es después elegir la más apropiada. ¿De acuerdo? Y siempre que vayamos a tomar una decisión, se pregunta qué se va a hacer y cuál es la forma que es más adecuada o la mejor forma de actuar. Y para eso yo tengo que ponerme, como diríamos, el parche antes de la herida y tengo que pensar cuáles son las consecuencias de realizar esta acción. Y eso es lo que yo hago con cada alternativa. Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Y ahí sale el pensar antes de actuar. Después yo tengo que, obviamente, elegir la solución o la idea que yo resolví que es la mejor y la pongo en práctica. De esa manera, yo llevo a cabo lo que elegí como solución más adecuada y evalúo finalmente los resultados. Al evaluar los resultados significa que yo voy a evaluar las consecuencias de las acciones que yo, digamos, de alguna manera apliqué y me voy a poder dar por enterada si la solución aplicada generó una resolución del conflicto y si fue positiva o no fue positiva. Porque ahí cuando se aplica la acción, evidentemente puedo tener un resultado favorable, que significa que se resolvió el conflicto, o puedo tener un resultado, por el contrario, desfavorable, que significa que yo empeoré la situación, o que en su defecto no llegué a ningún lado. ¿Se entiende la idea, chicas? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas, consultas? No, no, Ya. Ahora, no, profe. con esto hemos terminado el módulo de trato al usuario. A las 9:30 se va a abrir la prueba que corresponde a esta clase, que es la de enfermedades, ¿cierto? Denme un segundito para poder confirmarlo. Vamos hoy día a tener la prueba de enfermedades autoinmunes y psiquiátricas. Y además va a quedar disponible el video de la clase de síndrome del cuidador. Esta es la video lección del síndrome del cuidador, ¿ya? Cuando se quede disponible, ustedes van a acceder aquí donde está el cosito azul, es donde dice video lecciones síndrome del cuidador, lo van a pinchar y aquí abajito se van a dar cuenta que les van a aparecer unos videos.
Dentro de los videos van a darse cuenta que existen preguntas que ustedes tienen que responder. Pueden ser de alternativas, pueden ser de selección o pueden ser de... bueno, ahí en todo caso les va a ir diciendo más o menos qué es lo que tienen que hacer. Si ustedes no ven el video, van a salir pillados al tiro porque no van a poder responder estas preguntas. ¿De acuerdo? Las preguntas existen para que nosotros nos cercioremos de que efectivamente usted ha revisado el video. Por ejemplo, aquí dice la indicación que tienen que arrastrar a la izquierda todos los síntomas que ayudan a evidenciar la sobrecarga y por lo tanto tienen que tomar y lo corren. ¿Ya? Y después la pinchan comprobar. Esa es la forma de verificar las videolecciones. Son 5 videolecciones que, si no estoy mal, a ver, la primera tiene 12 minutos, la segunda tiene 20. Sí, la segunda tiene 21, perdón. La tercera tiene 25. La cuarta grabación, el cuarto videito tiene 36. Y la quinta grabación tiene 17 minutos. ¿Ya? Vean los videos con calma. ¿Ya? Respondan las preguntas con calma, con paciencia. Y esta prueba de lo que vendrían siendo lo que vimos hoy día, que es trato al usuario y síndrome del cuidador, va a quedar para el día lunes 9. ¿Ya? Entonces, Ya, ahora profe. vamos a pasar la asistencia y con eso estamos terminando. Hoy día estamos a 3. Profesora, una pregunta. Usted igual va a mandar el cronograma con todo detallado de lo que tenemos que estudiar, ¿cierto? Ya, Yo igual voy a, gracias. voy a mandar la misma imagen que ya mandé, pero obviamente con las fechas corregidas, Ya. que Y vendría ahí le va a siendo, agregar, y ahí le va a agregar lo que nos está comentando ahorita, del síndrome del cuidador y de todo aquello, de los o videos y sea, todo. eso ya está agregado. Fíjense en la imagen. Miren, si aquí lo único que tengo que, en definitiva, lo que tengo que modificar en cuanto a lo que es la imagen del cronograma es esto. Buenas noches, presente, profesora, es que me tengo que retirar. Su nombre, Nildia Praes, ya listo, voy. Nidia. Yo la dejo presente. Gracias, muchas Aquí lo único que tengo que modificar es esta prueba. Ya, Que esta prueba la tengo que agregar con fecha 12. Porque si ustedes se ya, fijan, hoy, aquí aparece en el cronograma que queda disponible el video, la video lección del síndrome del cuidador. Salen con la misma ya, fecha. ¿Ya? listo. Ujú. Ya. Entonces, ahora sí, pasemos la asistencia antes de que se me sigan arrancando. La Nilia está presente. Carmen González, Presente, profesora. Bernarda Manuel, Bernarda Manuel, No importa, profesora, presente. Buenas noches. buenas noches. No hubo caso, Bernarda, lo siento, No se preocupe. perdón. Qué mal. Paula Marchant, ella se tuvo que retirar. Iris Pérez, Marcela Sangüesa, Presente, profesora. gracias. Isolina Torrealba, Elizabeth Balbuena, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Y Jimena Wilkins. Ay, Jimena, Presente, profe. Buenas noches, que descanse. sí, a ver si se me quita a ver si se me para la traba de lengua. Ya, chicas, nos vemos.